Con 11. Disculpen mi impericia como periodista, pero tenemos que hablar del exdirector Muñoz, del general Yáñez, del abogado Hermosilla, del exministro Chadwick, eventualmente del expresidente Piñera, y no sé por dónde empezar. A ver si mi entrevistado me ayuda. Diputado Leonardo Soto, muchas gracias por esta conversación. Muy buenos días. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que yo partiría diciendo que en la ciudadanía siempre existen sospechas de que la justicia y en general la alta política trata de manera distinta al ciudadano que a los que son parte de las mismas élites políticas, económicas eh, o de otro tipo. Y aquí se confirman las sospechas, porque toda esta trama que se ha develado a propósito de los mensajes y las grabaciones que tiene el teléfono del abogado Hermosilla, parece que nos develaran de que existe una especie de asociación ilícita entre abogados, ex generales directores de la PDI, gente que recibe soborno en el Servicio de Impuestos Internos y quizás cuantos más que son una verdadera asociación ilícita para lograr lo que yo diría buscan todos los que se relacionan con ellos, que es la impunidad judicial, Ujú. que no paguen por los delitos tributarios que cometen, que les significan millones de ingresos ilícitos, que no tengan sanción por actos de corrupción, como pareciera que ocurre con el ex general director Héctor Espinosa. Esta información iba a beneficiarlo a él, que está en la justicia, y alrededor de otros 5 casos que se han mencionado, entre ellos de gente conspicua del mundo de la política, particularmente de Chile Vamos. Se habla que se entregaba información secreta al abogado Hermosilla de la causa judicial que se siguió contra la fortuna de los Piñera, en el caso Dominga, un caso de corrupción, tráfico de influencia, en el caso Enjoy, que tiene que ver también con la mantención en operaciones de una red de casinos, donde también hubo decisiones de la justicia a propósito de negociaciones incompatibles que también favorecían la fortuna de los Piñera. Bueno, y otros casos emblemáticos como la corrupción del alcalde Torrealba de Vitacura, la Ujú. persona que se dice que tenía dinero en las murallas y ha estado varios meses privado de libertad por eso. Sí, El diputado, caso Felipe Guevara sí. también. Es lo que yo llamaría, es lo que yo llamaría, haciendo un paralelo con el tren de Aragua, que son delincuentes comunes, el tren de Alonso de Córdoba. Tren de Ujú. Alonso de Córdoba que se dedicaba a garantizar impunidad ante distintos tipos de delitos y crímenes de la élite política económica de este país. Ya, ahora uno habla de la élite política económica, lo dice como en general, ¿ah? Ahora yo le pregunto directo y a sabiendas que estamos hablando con un abogado, diputado de la República, acá hay un periodista, así que hacemos inmediatamente la prevención de la presunción de inocencia, ¿no? Pero ¿qué tan verosímil le parece la idea de que esta trama, de esta arista puntual, la conocida en las últimas horas, eh, tenía por propósito favorecer judicialmente al expresidente Piñera? A mí no me cabe ninguna duda. No le cabe Esta ninguna última, la duda. de Héctor Espinosa, No, 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 digo las filtraciones de Hermosilla, perdón, de Soto a Hermosilla, que se está viendo que a su vez iban a Chadwick, ¿no? claro. Mire, a ver, lo que está claro es que eh, Sergio Muñoz, ahora exdirector de la PDI, que va a ser formalizado en las pocas horas más, le entregaba información secreta de la investigación judicial que seguía el Ministerio Público, que dirigía el fiscal anticorrupción Eugenio Campos. Se le entregaba información secreta de esa investigación a Chadwick, que es parte del riñón del proyecto político Sebastián Piñera, y le entregaba información de la investigación judicial del caso Dominga, que se trata de la venta de la mina Dominga en la cuarta región de la familia Piñera que le hizo a su socio en esa época, la familia Délano, y con cláusulas que le garantizaban de que no iban
el presidente Piñera no iba a proteger ambientalmente esa zona para que pudiera ejecutarse el proyecto minero. Cláusulas que tenían dinero asociado, millones de dólares. Eso provocó, cuando se conocieron esos hechos, los Panama Papers fueron una polémica no tan solo nacional, sino que mundial. Con esos mismos argumentos se abrió esta investigación judicial del Ministerio Público y también se hizo una acusación constitucional en la Cámara de Diputados y en el Senado se perdió. Es decir, eran hechos bien graves y para que la justicia pudiera hacer su trabajo tendría que haber investigado con mucho sigilo y secreto. Y ahora sabemos que todo lo que hacía la justicia, todo lo que hacía el Ministerio Público, eh, que era secreto para su eficacia, resulta que a través de la PDI, Sergio Muñoz llegaba al entorno del mandatario Sebastián Piñera, que era su ministro de Interior, Claro, si no me lo que equivoco. pasa, diputado, es que eso abre lugar a todo tipo de especulaciones, porque si las filtraciones empezaron poquitos días después de que asumió Muñoz, y vuelvo a insistir, esto es meramente especulativo, eh, uno podría decir, bueno, el nombramiento podría haber estado eventualmente teñido de este modus operandi, ¿no? Entonces ahí como tratando de recuperar la capacidad de asombro, ¿qué es lo que le parece? Porque al fin y al cabo, si hay una cuestión básica en cualquier democracia, es la separación entre los poderes del Estado, pero aquí lo que estaríamos viendo es por la vía del WhatsApp, la no separación de los poderes del Estado, o al menos una institución que tiene por propósito investigar, impedir la acción de un poder del Estado para favorecer a alguien que está sentado en la testera de otro poder del Estado. O sea, Son actos de interferencia política de los gobernantes de la época, a través de Sergio Muñoz, destinados a alterar el funcionamiento normal del Poder Judicial, lograr que la justicia tenga un trato privilegiado y logren impunidad judicial todas estas personas que hemos mencionado, que eran objeto de investigaciones judiciales por graves delitos. Es un circuito de impunidad judicial que busca corromper al sistema judicial y está anclado en altas autoridades designadas por el gobierno de Sebastián Piñera y que en muchos de estos casos beneficiaban también con estas filtraciones a las personas que también eran altas autoridades en el mundo municipal o en el gobierno de Sebastián Piñera. ujú. Y claramente es una trama política de corrupción judicial muy grave y que amerita el máximo de las sanciones que establece la ley, especialmente por la investidura de las personas involucradas, por el daño que causan a la confianza pública, a la confianza que tienen que tener los ciudadanos en la justicia. Sí. Tiene que haber sanciones ejemplares acá. Estamos conversando con el diputado Leonardo Soto. Diputado, ¿cómo debería el gobierno tomarse la sucesión del director Soto? Voy a tratar de explicarlo bien. Director Muñoz, Director Muñoz, Sergio Muñoz. disculpe, sí, Sergio Muñoz. Muñoz y Soto son dos apellidos comunes, como López, diputado Soto, sí, disculpe, sí. Por lo siguiente, hemos visto en otras instituciones cómo se cambia a una persona defenestrada por otra, y los problemas se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí al menos ya tenemos a un director que tiene que renunciar por corrupción y es reemplazado por otro que tiene que renunciar por filtrar información confidencial. Luego tenemos, al menos la diputada Mix ha hecho esta mención, la cito a ella, ¿no? De que quien está subrogando ha sido mencionado en un caso de tortura hace años, ¿no? Bueno, ¿cómo debería tomarse el gobierno la sucesión en la PDI para poder lograr, no sé si sanear es una palabra excesiva, pero encarrilar adecuadamente la institución? Porque yo pensaba, lo comentábamos ayer al aire, que una de las consecuencias más perniciosas de lo conocido es que los individuos, funcionarios de la PDI, se enteren más ni menos que su general director estaba boicoteando las investigaciones que ellos estaban llevando a cabo, ¿no? Bueno, ¿cómo debería el gobierno plantearse la sucesión en la PDI para estos efectos más generales, ¿no? Y especialmente por el momento que está viviendo el país. Es una pregunta no fácil de responder Ujú. porque estos no son actos aislados, estos actos de violación de secretos, filtraciones por parte
de la más alta autoridad de la PDI, no son actos aislados en la PDI y tampoco en Carabineros, que es la otra institución policial. Hoy día ambas instituciones están atravesando una crisis sistémica, global, estructural. Entonces no va a ser fácil para el gobierno buscar hacia atrás a prefectos o altas autoridades de la PDI que puedan reemplazar a Sergio Muñoz y que garanticen que van a cumplir 100% con el Estado de Derecho, con sus deberes, con sus obligaciones y que van a tener una conducta ejemplar que pueda, sin duda, permitir que se supere este incidente. Porque gran parte de los que hoy día siguen en la cadena de mando, después de Sergio Muñoz en la PDI, son personas de confianza del mismo Sergio Muñoz. Él mismo los ha seleccionado todos los años en la selección que hacen para pasar a retiro a las antigüedades que lo siguen, y todos los que están ahí, de alguna u otra manera, gozaban de su confianza política, probablemente confianza personal, y es difícil escudriñar para saber cuál de ellos puede ser el que permita recuperar la confianza de los chilenos en la institución. Ya, o Si sea, el gobierno uno hace debería un irse piano a paralelo, piano entonces en esto, ¿no? hay que hacer una investigación bien ¿Mm? profunda. ¿Qué persona, cuál de todos los directores que lo siguen en la institución podría ser el indicado para poder devolver la confianza perdida? En el caso de Carabineros de Chile, que es una institución policial que también tiene problemas de corrupción, el asunto no ha podido resolverse. Hoy día uno saca la cuenta y contabiliza los últimos seis, los últimos seis generales directores, y resulta que de los seis últimos, que abarcan casi 20 años, cinco están formalizados ante la justicia en distintos avances de investigaciones judiciales, acusados por graves casos de corrupción. Esto sin contar que el Tenemos, séptimo, o sea, no quiero decir nada, pero sin contar que el séptimo falleció trágicamente, entonces tampoco... mm, claro, mm. mira, usted tiene al general Ricardo Yáñez, que Sí, es una arista de esta polémica, que va a ser formalizado el día 7 de mayo, en conjunto con el general Mario Rosas. Los dos últimos generales directores van a ser formalizados por apremios ilegítimos, con resultados de lesiones graves y homicidio también, en el caso del estallido social. Está el general Bruno Villalobos, que está formalizado por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumentos públicos. El general Gustavo González Llure, también general director de la institución entre el año 2011 y el 2015 por delitos de corrupción. El general Eduardo Gordon, que está también con arresto domiciliario y arraigo nacional. Son personas que estuvieron a cargo de esa institución de Carabineros y se beneficiaban personalmente de los gastos reservados de la institución. Y bueno, y le en faltó el ocasión, general Hermes Soto que quedó severamente cuestionado por la situación de Camilo Catrillanca, ¿no? el general Hermes Soto, efectivamente, él fue destituido al cabo de 9 meses Mm, prácticamente, de marzo a diciembre, por el caso Catrillanca. Él tenía un periodo de 4 años y tuvo que renunciar, incluso forzadamente lo obligó el presidente Piñera porque se había resistido. ujú, Y yo creo que no está en esta galería de generales, directores y carabineros formalizados por graves delitos porque duró muy poco tiempo. mm. Sí, Pero eso habla de una crisis profunda de probidad en las altas autoridades de Carabineros, la PDI, bueno, no hablemos de las Fuerzas Armadas, que también pasa algo ya. parecido. Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, diputado? Yo sé que esta pregunta es súper difícil de contestar, pero a ver, quiero hacer la pregunta lo más seriamente posible, ¿ah? Para que no parezca que estoy... Pero a ver, el sistema político está pensando en cómo resolver la crisis de seguridad pública, ¿no? Y una de las cosas que se plantea es recurrir a las Fuerzas Armadas, que acá hemos tratado de ponderar adecuadamente este debate, que no sea en blanco y negro, que no sea sí o no, porque las condiciones han cambiado, en fin. Pero fíjese que mientras el sistema político se busca maneras de poder enfrentar este tema, incluso recurriendo a las Fuerzas Armadas, tenemos a nuestras policías con este nivel de debilidad institucional en las cúpulas, ¿no? Entonces, ahí lo que uno se pregunta como periodista es, para efectos de enfrentar adecuadamente la crisis de orden público,
¿no deberíamos partir por el principio, por lo más evidente, y luego ir por lo otro, o a lo mejor hacer las dos cosas al mismo tiempo? Pero ahí le pregunto, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Porque coinciden estas dos situaciones, vamos a decirlo así, coyunturalmente, pero ambas tienen un largo arrastre. Sí. Bueno, no son preguntas fáciles de responder, pero yo te diría que hay una suerte de virtud en la PDI que yo creo que puede servir mucho para poder salir de esta situación, de este atolladero. Que esta corrupción que ha quedado en evidencia en el caso de Sergio Muñoz y en todos los otros generales directores carabineros, es una corrupción que está anclada no en toda la institución, sino más bien en los altos mandos, en las cabezas de estas instituciones. Yo diría que en la PDI, por ejemplo, la inmensa mayoría de los funcionarios de investigaciones ejercen y cumplen correctamente sus funciones de manera estricta y son capaces de desmantelar varias organizaciones criminales. Todos los días llevan ante la justicia pruebas para poder condenar a toda clase de delincuentes o criminales. Y yo creo que todos ellos, los funcionarios comunes y corrientes de la PDI, también tienen vergüenza de su máxima cabeza, del ex general director Sergio Muñoz. Y yo creo que esa también es una virtud que yo creo que permite que la estrategia que está usando el gobierno para enfrentar este fenómeno de la nueva criminalidad pueda seguirse haciendo con algunos niveles de normalidad. Aquí se va a poner a prueba la resiliencia de la institución, la capacidad de resistir estas polémicas que sin duda socavan la confianza entre la cúpula policial con la base policial. Y yo espero que el gobierno, que tiene que tomar una decisión, que es definir al reemplazante del director Sergio Muñoz, escoja a la persona más adecuada que sea capaz de iniciar también al mismo tiempo una reforma de los mecanismos de control interno que permita que la PDI nunca más interfiera políticamente en las investigaciones judiciales como lo han hecho en este caso. Sí, finalizo con esto, dos preguntas en uno. ¿Qué le parece que el gobierno a través de su ministro de Justicia haya insinuado la renuncia del general Yáñez, no por la vía institucional, sino en un programa de televisión? O sea, fue literalmente una carambola, ¿no? Y lo segundo, ¿por qué o sea, ¿qué opina de que el presidente no ejerza sus atribuciones y le pida la renuncia nomás y que espere que Yáñez renuncie cuando, ya que hago una afirmación y luego le devuelvo la palabra? ¿Se ve inviable que el general Yáñez de aquí a su formalización pueda impulsar ningún tipo de iniciativa institucional ni comunicacional? Es como en política algunos llaman hombre muerto caminando, otro yogur con fecha de vencimiento. Eh, ¿Por qué el gobierno no ejerce sus atribuciones y delega esto en el general Yáñez? ¿Qué opina de eso? Bueno, lo primero que yo destacaría es que el gobierno finalmente ha fijado una doctrina en el caso de formalización de altas autoridades públicas. Ujú. Esta doctrina se está fijando a propósito de la polémica con este escándalo del director general Sergio Muñoz, pero también se extiende, porque son casos enteramente similares, al general de Carabineros Ricardo Yáñez y también a otras altas autoridades que hoy día podrían ser imputadas en investigaciones judiciales. Si va a haber formalización, y esa es la doctrina, que es una doctrina sana, si va a haber una formalización por la justicia, el gobierno va a respaldar la acción de la justicia y le parece inviable, insostenible que una alta autoridad pública permanezca en su cargo mientras es formalizado. Mm. Es decir, la fecha tope que puede tener una alta autoridad que está involucrada en estos hechos judiciales, como es el general Yáñez, es la fecha de su formalización. Lo que pasa es que en Pero términos también, políticos aquí ya no opera lo procedimental, sino que opera lo simbólico. O sea, en términos políticos, el general Yáñez ya está formalizado, ¿no? No sé si se entiende el alcance de lo que digo, ¿no? O sea, ante la ciudadanía ya se sabe que va a ser formalizado. Entonces, ¿cómo se ejerce el cargo de aquí al 7 de mayo? bueno, aquí se da la paradoja que el tiempo que fijó la justicia es extremadamente largo. ¿Mm? Y hay una diferencia entre los dos casos, entre Muñoz y Yáñez. Muñoz lo anunciaron su formalización para 5 días después, desde un viernes a un martes.
y acá a 5 meses después, desde enero a mayo. Y por eso se produce esta rara sensación de por qué se mantiene a alguien en el cargo que todo Chile sabe que va a ser formalizado por graves delitos. El gobierno ha dado una explicación que para ese caso particular le ha permitido que permanezca en el cargo hasta esa fecha, pero no más allá de esa fecha, y eso hay que recalcarlo, porque en caso contrario el gobierno va a ejercer su atribución de pedir la destitución de él, solo por el hecho de que su salida puede producir algún daño a la estrategia policial para enfrentar el crimen organizado. Ujú. Y su permanencia garantizaría al menos que hubiera una transición entre el general saliente, Ricardo Yáñez, y el que tiene que seleccionar el gobierno para su reemplazo, que no horade ni debilite la acción del gobierno frente a la crisis de seguridad que estamos enfrentando. Esa es la razón que hay, Mm. yo no la comparto, yo creo que las condiciones que hay exigirían que se tomara una decisión relativamente rápida respecto al general Yáñez para intentar normalizar la situación de las policías. Ujú. Pero el gobierno es el que toma esta decisión. Diputado Leonardo Soto, como siempre, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen martes. Usted también, don Patricio, y un saludo a todos sus seguidores, auditores y televidentes. Adiós. Gracias, diputado. Ahí está Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista por la región metropolitana, haciendo un repaso por algunas de las muchas aristas que tiene esta suerte de tornado, ¿no? Que ha ido acumulando fuerza y que va incorporando distintas dimensiones, incluyendo a la PDI, incluyendo a Carabineros, incluyendo los dilemas del actual gobierno y también incluyendo al gobierno anterior. Vamos a seguir conversando sobre estos asuntos a la vuelta de la pausa con nuestro habitual cotidiano panel de conversación. Sala Máster de Radio